Una maleta, un boleto, una ilusión que has guardado por años. Puede ser esa ciudad que siempre soñaste conocer, o simplemente el deseo de salir, de sentirte vivo, de demostrarte que aún puedes. Pero, ¿y si ese viaje que sueñas puede terminar en un hospital, o no terminar del todo? Porque hay algo que casi nadie dice en voz alta. Después de los 70, viajar ya no es lo que era. El cuerpo cambia. Y aunque el corazón siga joven, la realidad es otra. Los riesgos no son los mismos. El tiempo tampoco. Después de los 70, el cuerpo ya no avanza al mismo ritmo que el deseo. Y muchas veces, el alma quiere explorar mientras el cuerpo pide reposo. Es una danza entre el impulso de vivir y la necesidad de cuidar lo que queda. No se trata de renunciar a la aventura. No se trata de vivir con miedo, pero sí de abrir los ojos antes de hacer las maletas. Porque el precio de ignorar ciertas señales no siempre se paga con dinero. A veces se paga con salud, con dignidad, o con meses, incluso años, de recuperación. Este no es un video para asustarte. No es para decirte, quédate en casa. Es un llamado a la conciencia. Una conversación honesta sobre lo que nadie advierte, pero que tantas personas han sufrido. Viajar puede ser hermoso. Puede darte alegría, recuerdos, conexión. Pero también puede convertirse en una trampa si no estás preparado. Una trampa que se activa justo cuando menos lo esperas. En el avión, en un hotel, en un paseo que parece inofensivo. Basta un pequeño descuido, una omisión, una negación del cuerpo, y todo cambia. Por eso, hoy vamos a hablar de 5 peligros ocultos que pueden hacer que viajar después de los 70 sea letal. Y no estamos exagerando. Hablamos de riesgos reales, documentados, que han afectado a miles de personas mayores en todo el mundo. Quédate hasta el final, porque el último peligro es el que más arruina vidas, y casi nadie lo ve venir. De hecho, muchas personas creen que es señal de vitalidad, cuando en realidad es un grito silencioso del cuerpo pidiendo ayuda. Peligro número 1. Emergencias médicas inesperadas lejos de casa. Viajar después de los 70 puede ser emocionante, pero también puede poner al cuerpo en un estado de vulnerabilidad que muchos no imaginan. Porque la edad no se mide solo en años, sino en sistemas que se vuelven más frágiles con el tiempo. El sistema cardiovascular, por ejemplo, ya no responde igual. El equilibrio interno puede romperse con un cambio de presión, un poco de deshidratación o una comida distinta. Y lo que antes era una simple molestia, hoy puede transformarse en una urgencia médica. Una descompensación súbita, una arritmia silenciosa, un mareo que termina en caída. Todo esto es más común en mayores de 70 años. Y lo que lo hace aún más peligroso es dónde ocurre. Lejos de casa, lejos de tu médico, lejos de quienes conocen tu historial. Te voy a contar una historia real. Don Ernesto, 78 años, viudo desde hacía 5, decidió tomarse unas vacaciones con su hermano. Tenía buen ánimo, caminaba todos los días, y se decía a sí mismo que no estaba tan mal como para dejar de explorar el mundo. Reservaron un vuelo a Lisboa, una ciudad que siempre quiso conocer. Llevaban apenas 2 horas en el aeropuerto, cuando don Ernesto se desmayó frente a la puerta de embarque. El personal de la aerolínea llamó a emergencias, pero tardaron. Primero, porque el aeropuerto estaba saturado. Segundo, porque nadie sabía qué medicación tomaba don Ernesto, ni si tenía marcapasos, ni si era diabético. Su hermano buscaba entre sus cosas, nervioso, sin encontrar un papel, un resumen clínico, algo que pudiera ayudar. 4 horas después, don Ernesto falleció en un hospital desconocido, en una sala de observación donde nadie pronunciaba bien su nombre. Y esta no es una historia única. Pasa más de lo que imaginamos. Personas mayores que, con la mejor intención, se lanzan a un viaje, sin considerar que el cuerpo, en esta etapa de la vida, puede fallar sin previo aviso. Los aeropuertos, los aviones, las altitudes distintas,
el cambio de clima, los usos horarios, todo eso exige una adaptación fisiológica, y para un cuerpo que ya ha pasado por mucho, puede ser demasiado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, lo más importante, no viajes sin hacerte un chequeo completo. Un análisis de sangre reciente, un electrocardiograma, una revisión de la presión, del azúcar, de la función renal. Nada de suposiciones. Que sea tu médico quien diga si es el momento adecuado para viajar. Segundo, lleva siempre un informe clínico impreso. No en el móvil, no en un correo, en papel. Que diga claramente tus diagnósticos, tus alergias, los medicamentos que tomas y los números de contacto de tus familiares y médicos de confianza. En caso de emergencia, ese papel puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Tercero, contrata un seguro de viaje que cubra atención médica, pero no cualquiera. Lee la letra pequeña. Muchos seguros tienen límites ridículamente bajos o no cubren enfermedades preexistentes. Asegúrate de que incluya asistencia en tu idioma, repatriación en caso de emergencia y cobertura en hospitales de calidad. Cuarto, si tomas medicación crónica, lleva dosis de más, al menos para una semana adicional, y lleva cada caja con su nombre y prospecto original. No confíes en que podrás encontrar algo parecido en otro país. Viajar no tiene que ser un riesgo, pero lo será si no te preparas. Porque el verdadero problema no es enfermarse lejos, sin apoyo, sin información, sin recursos. Y a los 70, 80 o más, ese riesgo ya no es menor, es real, es urgente y es evitable. Peligro número 2. Infecciones, virus y bacterias fuera del entorno habitual. Hay un enemigo silencioso que acompaña cada viaje y que rara vez vemos hasta que ya es tarde: los virus y las bacterias. Y cuando tienes más de 70 años, ese enemigo puede ser mucho más peligroso de lo que imaginas. Con los años, el sistema inmunológico se vuelve más lento, más torpe. Las defensas que antes respondían con rapidez, ahora dudan, se demoran, fallan. Y eso hace que una simple gripe pueda transformarse en una neumonía, que una bacteria en un alimento mal refrigerado provoque una intoxicación severa, o que un virus desconocido desencadene un desequilibrio difícil de revertir. Los lugares donde más se transmite este tipo de infecciones son, curiosamente, los que más frecuentamos durante los viajes: aeropuertos, aviones, estaciones, trenes, autobuses turísticos y especialmente los cruceros. Lugares cerrados, con sistemas de ventilación compartidos, donde cientos o miles de personas respiran el mismo aire, tocan los mismos pasamanos, usan los mismos baños, comen en los mismos buffets. Y basta con una sola persona enferma para que el contagio se extienda como una cadena invisible. Teresa, por ejemplo, tenía 74 años. Era una mujer vivaz, con espíritu alegre, que había decidido irse una semana a la playa con sus hermanas. El viaje fue hermoso, el hotel cómodo, la comida deliciosa. Solo que en el avión de regreso, notó a su lado a un pasajero que tosía constantemente. Pensó que no era nada, tal vez un resfriado. A los 2 días, Teresa empezó con una tos seca, luego con fiebre, después dificultad para respirar. En una semana estaba internada, en 2 estaba en cuidados intensivos, conectada a oxígeno. La neumonía fue tan rápida que apenas dio tiempo a reaccionar. Teresa sobrevivió, pero no volvió a ser la misma. Su capacidad pulmonar se redujo, su energía bajó. El viaje que iba a renovar su espíritu le dejó una secuela permanente. ¿Suena extremo? Tal vez, pero es más común de lo que creemos. Porque al salir de nuestro entorno habitual, también nos exponemos a microorganismos que nuestro cuerpo no conoce y por tanto no sabe combatir. Incluso bacterias que para una persona joven serían inofensivas, en un adulto mayor pueden causar infecciones graves, prolongadas, difíciles de tratar. Y si a eso sumamos que muchos mayores ya tienen condiciones como diabetes, hipertensión,
o insuficiencia renal, el cuadro se vuelve aún más riesgoso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, protección activa. Lleva mascarilla en espacios cerrados y concurridos, especialmente en aviones, trenes o salas de espera. No es exageración, es prevención. Segundo, higiene extrema de manos. Lávate frecuentemente con agua y jabón, o usa gel antibacterial. Antes de comer, después de tocar superficies públicas, al entrar o salir del transporte. Tercero, cuidado con la comida. Evita buffets donde la comida permanece horas expuesta al aire. No comas en lugares donde no confíes en la higiene. Y mucho cuidado con los alimentos crudos, especialmente mariscos, ensaladas y productos lácteos. Cuarto, hidratación constante. El agua es un escudo poderoso. Mantenerse bien hidratado ayuda al cuerpo a eliminar toxinas, regular la temperatura y fortalecer sus defensas. Y si el destino tiene un clima muy distinto al tuyo, más caliente, más seco o más húmedo, ese esfuerzo debe ser aún mayor. Y por último, consulta a tu médico antes de viajar sobre vacunas recomendadas, incluso las que no forman parte del calendario habitual. Una dosis a tiempo puede salvar una vida. No se trata de vivir con miedo. Se trata de entender que después de los 70, la salud no es algo que se da por hecho. Es algo que se protege con conciencia, que se cuida en cada decisión, en cada comida, en cada gesto. Porque nadie quiere que un viaje termine en una sala de hospital, y mucho menos que no termine en absoluto. Seguimos, porque lo que viene ahora no se transmite con virus, sino con el cansancio, ese que no se ve en el rostro, pero que el cuerpo grita por dentro. Vamos al peligro número 3. Peligro número 3. Fatiga prolongada y trastornos del sueño. Hay una verdad que pocos quieren aceptar después de los 70. El cuerpo ya no se recupera igual. Y viajar, por muy emocionante que sea, es una actividad exigente. Incluso para un joven saludable, el cambio de entorno, de rutina, de clima y de horarios puede pasar factura. Pero en un adulto mayor, esa factura puede llegar con intereses. La fatiga en la vejez no es solo cansancio, es una caída del sistema, una señal de que el cuerpo está usando más energía de la que puede reponer. Y lo más peligroso es que esa fatiga no se soluciona con una siesta, ni siquiera con dormir una noche completa. A veces, ni una semana es suficiente para volver a sentirse bien. Doña Luisa tenía 79 años. Soñaba con conocer la Riviera Maya, ver el mar turquesa y caminar por las ruinas mayas al amanecer. Sus hijos le regalaron el viaje como sorpresa. 8 días en un hotel todo incluido. Todo parecía perfecto. Pero desde el segundo día, Luisa se empezó a sentir rara, sin energía, mareada, con sueño a todas horas. Debe ser el calor, dijo al principio. Luego culpó al vuelo largo, después a la comida. Lo cierto es que pasó 5 de los 8 días dormida en la habitación del hotel. Apenas bajó a la playa. No quiso ir a las excursiones. Y al volver a casa, no recordaba el viaje como una experiencia maravillosa, sino como una sensación constante de agotamiento. Lo que nadie le explicó fue que su cuerpo, acostumbrado a una rutina tranquila y estable, no estaba preparado para tanto cambio junto. Otro país, otro clima, otro uso horario, otro tipo de comida, otra cama, otro ritmo de vida. Su sistema nervioso entró en estado de alerta, y como defensa, simplemente se apagó. Porque el cuerpo mayor no necesita aventuras, necesita previsibilidad. Ritmo, pausas. Dormir en una cama extraña, en un lugar con más ruido, con otra temperatura, altera la calidad del sueño. Y sin un buen descanso, el cuerpo no se recupera. Además, los cambios de zona horaria afectan más profundamente a los mayores. El famoso jet lag no es solo una molestia pasajera, puede alterar los ciclos hormonales, la digestión, el ánimo y multiplicar el agotamiento acumulado. La solución,
No dejar de viajar, sino viajar de otra forma. Primero, elegir destinos con climas amables y estables. Evitar lugares con temperaturas extremas o humedad elevada, que aumentan el agotamiento y la deshidratación. Segundo, evitar viajes con múltiples destinos o traslados frecuentes. Es preferible un solo lugar bien elegido, donde el cuerpo pueda adaptarse y descansar, que una maratón turística de ciudad en ciudad. Tercero, priorizar hoteles que ofrezcan comodidad real, buena accesibilidad, ascensores, camas cómodas, espacios silenciosos para dormir. A veces, gastar un poco más en alojamiento puede marcar la diferencia entre disfrutar el viaje o pasarlo encerrado en la habitación. Cuarto, planificación con pausas. Evitar actividades que requieran caminar durante horas o estar de pie sin descanso. Incluir tiempo libre en la agenda. Aceptar que no es necesario verlo todo, sino vivirlo bien. Y por último, saber decir que no. No todas las excursiones son necesarias. No todo lo que está en el folleto turístico tiene que hacerse. Escuchar al cuerpo es más importante que seguir el itinerario. La energía en la vejez es un recurso limitado. Se recarga más lento, se gasta más rápido. Pero si se administra bien, puede durar lo suficiente para disfrutar, para reír, para ver ese lugar que siempre soñamos. Y volver a casa con la memoria llena, no el cuerpo agotado. Viajar después de los 70 es posible, pero debe hacerse con sabiduría, porque a esa edad, cada esfuerzo cuenta. Y la verdadera riqueza del viaje no está en cuántos lugares pisaste, sino en cómo te sentiste en ellos. Y si hablamos de sentir, el siguiente peligro tiene que ver con algo más físico, pero igual de devastador: las caídas. El enemigo silencioso que puede cambiarlo todo en un segundo. Peligro número 4. Caídas, fracturas y falta de accesibilidad. Hay algo que muchos subestiman al planear un viaje después de los 70. El terreno bajo los pies. Literalmente. Porque un paso mal dado, una baldosa suelta, un escalón escondido, pueden cambiar el rumbo del viaje y de la vida en un instante. Don Alfredo tenía 82 años. Era un amante del arte, de la historia, de las ciudades antiguas. Soñaba con conocer París desde que era joven. Finalmente, cumplió su deseo. Llegó con su hija, emocionado, con la cámara colgando del cuello y un cuaderno para anotar cada rincón que le conmoviera. Pero al tercer día, caminando cerca del Sena, pisó una baldosa floja. Su pie giró, perdió el equilibrio y cayó de lado, con todo el peso de su cuerpo sobre la pierna. Lo que parecía un paseo tranquilo se convirtió en una escena de ambulancia, radiografías y cirugía. Fractura de fémur, 3 clavos en la pierna, y un hospital francés que no conocía su idioma ni su historia médica. Su viaje terminó ahí, y su recuperación tardó meses, con dolores persistentes que aún hoy le recuerdan ese mal paso. Después de los 70, las caídas no son accidentes menores. Una caída puede significar una fractura de cadera, una lesión en la columna, un golpe en la cabeza. Y no solo eso, puede llevar a una pérdida definitiva de autonomía. Muchos adultos mayores, después de una caída, no logran volver a caminar con la misma seguridad. Algunos no vuelven a caminar sin ayuda. Otros, simplemente, pierden la confianza y se encierran en casa. ¿Por qué aumentan las caídas en los viajes? Porque el entorno es desconocido. No sabemos dónde hay escalones, dónde el piso resbala, cómo es la ducha, si hay pasamanos en los baños, si hay alfombras sueltas o desniveles en la acera. En casa, todo está memorizado. Cuántos pasos al baño, cómo se enciende la luz, dónde está la silla más firme. Pero en otro lugar, cada paso es una incógnita. Y el cuerpo, ya más lento en reflejos, con menos fuerza en las piernas y menos equilibrio, no siempre responde a tiempo. ¿La solución? Prepararse con detalle. Aquí van algunas recomendaciones. Primero, el calzado.
Nada de sandalias flojas o zapatos sin suela antideslizante. Los mejores aliados son los zapatos cerrados, cómodos, con buena adherencia al suelo. Si es posible, con ajuste firme y punta redonda para evitar tropiezos. Segundo, el bastón. Aunque no lo uses en tu vida diaria, considera llevar un bastón de apoyo o de trekking. No es símbolo de debilidad, sino de previsión. Ayuda en calles irregulares, escaleras sin barandas y largas caminatas. Tercero, revisar con antelación las fotos y características del alojamiento. Preguntar si hay ascensor, si los baños tienen barras de apoyo, si hay escalones en la entrada. Muchos hoteles antiguos o departamentos turísticos no están adaptados. Cuarto, evitar zonas de alto riesgo. Hay ciudades hermosas pero peligrosas para caminar. Calles de adoquines, pendientes empinadas, aceras angostas. Elige rutas más planas, seguras, y si es necesario, pide ayuda para moverte. Y finalmente, nunca caminar apresurado. Después de los 70, el cuerpo necesita su ritmo. Los tropiezos más peligrosos ocurren cuando se intenta alcanzar a los más jóvenes. No hay nada que valga más que tu estabilidad. Recuerda, un segundo puede cambiarlo todo, pero una decisión consciente puede prevenirlo. Y hablando de decisiones, hay una que, si no se toma con cuidado, puede costar miles de dólares y una enorme frustración. Vamos al último peligro, el financiero, porque viajar sin estar cubierto puede salir demasiado caro. Peligro número 5. Estafas, robos y abandono financiero. No todo peligro en los viajes es físico. Algunos se esconden detrás de una sonrisa falsa, una oferta tentadora o una ayuda que en realidad es una trampa. Y tristemente, las personas mayores suelen ser los blancos favoritos. Porque cuando cruzamos los 70 años, no solo el cuerpo se vuelve más lento. A veces también lo hace la capacidad de reacción frente a lo inesperado. Si a eso le sumamos el desconocimiento del idioma, la cultura o las normas de un lugar nuevo, la combinación puede ser peligrosa. Leticia y Joaquín, una pareja de 79 y 81 años, viajaron a Roma por su aniversario número 50. Salieron del aeropuerto cansados pero felices y tomaron el primer taxi que les ofrecieron en la salida. Todo parecía normal. El conductor hablaba poco inglés, pero sonreía mucho. Les llevó a su hotel, un trayecto de 20 minutos. Al llegar, les pidió 500 euros. Sí, 500. Leticia dudó, pero Joaquín, sin entender bien lo que estaba pasando, pagó. Luego supieron que el trayecto valía menos de 50. Intentaron reclamar, pero no tenían ni el número del taxi ni pruebas. El hotel les dijo que no era la primera vez que ocurría algo así, pero tampoco pudieron ayudarles. Casos como este se repiten todos los días en ciudades turísticas. Taxis no oficiales, cambio de moneda con billetes falsos, cargos duplicados en tarjetas, maletas desaparecidas que reaparecen por un rescate, joyas a mitad de precio que son falsificaciones, y hasta supuestos oficiales que piden documentos y desaparecen con ellos. ¿Y qué ocurre con las personas mayores? Que muchas veces no quieren generar un problema, se sienten intimidadas, no conocen las reglas locales y prefieren dejar pasar. Pero el impacto no es menor. Pérdidas de dinero, frustración, sensación de haber sido burlados y, en algunos casos, la cancelación del resto del viaje por falta de recursos. Peor aún cuando viajan solos o sin apoyo cercano. Un problema con el banco, una tarjeta bloqueada o un robo sin red de contención puede dejarlos varados y vulnerables en otro país. Y eso sí que puede convertirse en una pesadilla. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Primero, evita manejar grandes cantidades de efectivo. Lleva solo lo necesario para el día. Usa tarjetas de crédito o débito con límites, preferiblemente prepagadas. Si se pierde, no se pierde todo. Segundo, usa apps de ubicación compartida con familiares. Hoy en día, aplicaciones como WhatsApp, Google Maps
o Live 360 permiten que alguien de confianza sepa dónde estás en todo momento. Tercero, contrata tours o servicios a través de agencias confiables. No te fíes de ofertas improvisadas en la calle, ni de recomendaciones que no puedas verificar. Cuarto, nunca compartas información bancaria o documentos con desconocidos, por más amables que parezcan. Y jamás entregues tus documentos originales, salvo en lugares oficiales y seguros. Quinto, avisa siempre a algún familiar de tus movimientos. Antes de salir del hotel, enviar un mensaje. Al cambiar de ciudad, confirmar llegada. Esa simple rutina puede marcar una gran diferencia en caso de emergencia. Y lo más importante, confía en tus intuiciones, pero no en desconocidos. La amabilidad no siempre es garantía de buenas intenciones. Viajar sigue siendo una experiencia hermosa, incluso después de los 70, pero solo si lo hacemos con conciencia, preparación y un toque de desconfianza estratégica. Porque no se trata de viajar con miedo, sino con inteligencia. El peligro más ignorado, la falsa sensación de juventud. Yo puedo sola. Siempre he sido fuerte. No necesito ayuda. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas frases en labios de nuestros padres, abuelos, o incluso en nuestra propia voz al llegar a cierta edad? Y es que hay una trampa muy silenciosa en el orgullo de quien siempre ha sido independiente. No saber cuándo ya no lo es. El cuerpo envejece, pero el orgullo no siempre se da cuenta. Este es quizás el peligro más ignorado cuando se viaja después de los 70. Creer que todavía se puede hacer todo como antes, ignorando las señales del cuerpo, negando los límites y evitando pedir ayuda por miedo a parecer frágiles o una carga. Pero la vida después de cierta edad no se trata de rendirse, sino de adaptarse. Recuerdo el caso de Mariana, una mujer de 75 años. Viajó con sus amigas a un crucero por el Caribe. Decía con firmeza: «No me trates como una anciana». Se negaba a usar sombrero, evitaba descansar y tomaba el sol por horas sin beber agua porque siempre lo había hecho. Hasta que un día simplemente no se levantó de la reposera. Había sufrido un golpe de calor severo. Terminó inconsciente y estuvo 3 días en coma. Sobrevivió, pero volvió a casa en silla de ruedas, con su salud notablemente deteriorada. No fue la edad la que la traicionó, fue el orgullo. Y es que el verdadero coraje, a partir de cierta edad, no está en actuar como si nada hubiera cambiado, sino en tener la sabiduría de reconocer que sí ha cambiado, y cuidar de uno mismo con la misma fuerza con la que antes se cuidó a los demás. Aceptar ayuda no es rendirse. Pedir un brazo para caminar no es perder dignidad. Usar bastón, parar a descansar, evitar escaleras, no te hace menos valiente. Al contrario, te hace responsable, consciente y digno de seguir disfrutando esta etapa de la vida con plenitud. Porque el problema no es el cuerpo que ya no responde igual. El problema es cuando no escuchamos sus llamados. Así que si vas a viajar después de los 70, hazlo. Pero hazlo sin la venda del orgullo, con la maleta llena de conciencia, precaución y humildad. Porque viajar puede ser un regalo maravilloso. Solo que ahora, la mejor manera de llegar lejos es sabiendo cuándo ir más lento. Viajar no es el problema. Viajar sin conciencia, sí. Viajar no es el problema. El problema es viajar sin conciencia. Después de los 70, los paisajes siguen siendo hermosos. Los destinos siguen despertando la ilusión, las ganas de conocer, de vivir, de seguir sintiendo que el mundo nos pertenece. Y es cierto, todavía puede ser así. Se puede seguir viajando, soñando, saliendo de la rutina. Pero también es cierto que no se viaja igual que a los 30, o incluso que a los 50. El cuerpo cambia, y nos habla. Nos avisa cuando algo no está bien. A veces con señales suaves. Un mareo, una fatiga, un olvido. Otras veces, con gritos que llegan tarde. Un colapso, una caída, una emergencia. Viajar sin escuchar esos avisos no es valentía, es riesgo innecesario.
Pero cuando se viaja con prudencia, con planificación, con respeto por los propios límites, entonces el viaje puede seguir siendo maravilloso. Quizás ahora se eligen rutas más tranquilas, hoteles con accesibilidad, días con más pausas y menos prisas. Quizás ahora se prioriza la salud antes que la emoción. Y eso está bien, porque viajar con conciencia no le quita magia al viaje, le da sentido. Viajar a los 70 no es como a los 30, pero sigue siendo posible. Y puede ser incluso más sabio, más profundo, más bello, si se hace con cabeza y con corazón. No dejes de soñar, pero tampoco ignores lo que tu cuerpo te quiere decir. Escúchalo, cuídalo, ámalo, porque él es tu verdadera casa, vayas donde vayas. Y ahora te invito a compartir tu experiencia. ¿Has tenido alguna vez un susto durante un viaje? ¿Conoces a alguien que vivió una situación difícil lejos de casa? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a muchos otros. Y si este video te ha hecho reflexionar, compártelo. Quizás alguien que conoces necesita escucharlo antes de hacer las maletas. Suscríbete para más contenido que no solo informa, sino que acompaña con respeto, con verdad y sin tabúes. Gracias por estar aquí. Y si decides viajar, que sea con amor, con calma y con los pies bien puestos en la tierra. Nos vemos en el próximo video.